el señor Ramón Cardona, quien es el embajador de la marca del Cala, nos trae una charla amena y llena de historias y detalles de esta maravillosa bebida que ha cautivado a la humanidad por años. A él, de antemano, nuestro más sincero agradecimiento. Aprovecho este momento además para recordarles que así como hoy, cada sábado estaremos transmitiendo en vivo estas charlas donde además tendrán la oportunidad de interactuar con los conferencistas. Cada vez serán más ágiles y ajustadas a sus horarios, por lo que les recomendamos estar puntuales. Recuerden que se abre sala a las 4:45 y se inicia a las 5 en punto. Esto para los días sábados. Ahora los dejo con esta conferencia que además de transportarnos en el tiempo y espacio, nos dará las herramientas para disfrutar mejor de esta bebida que tanto nos gusta. Disfruten. Tiene usted la palabra, señor Ramón Cardona. Muchísimas gracias, muy amables, y sobre todo muchísimas gracias por invitarme. Aquí estoy dispuesto a que pasemos un gran y muy buen momento juntos y sobre todo en compañía de un gran whisky. Gracias por la mención. Así que solamente me queda confirmar y preguntarles, que espero que todos estén viendo la pantalla, que tengamos buen sonido para que podamos tener una charla amena. Verificado sonido y video, correcto, Ramón. Perfecto. Y de resto, les pido que si hay cualquier persona que de pronto tenga activado su micrófono, como lo vimos en las presentaciones, por favor, para que podamos tener un mejor sonido para los demás. Bueno, así que, pues nada, nos damos la tarea de comenzar. Aquí les dejo mi contacto, sobre todo, pues con estas nuevas redes. Acá tienen Instagram, el contacto directo conmigo. Cualquier duda o cualquier necesidad sobre la marca, referente a la marca, aquí estoy completamente dispuesto a través de este espacio. Así que, por favor, les dejo ahí mis datos para los interesados. Y para empezar, vamos a viajar a Escocia para entender desde nuestros inicios. Vamos a entender de dónde nacemos, cuál es nuestro origen y demás. Pero previo a esto, siempre me gusta comenzar con este bello video que vamos a hablar, donde nos va a explicar también de alguna manera cuáles son los ingredientes y las bases para poder elaborar este gran whisky. Como están viendo, para empezar, unos cultivos de cebada espectaculares, tienen una fuente de agua única y de un origen completamente natural, hace parte de la geografía en donde estamos ubicados. Ese es el río Spey, y por sobre todo, pues el río y esa agua que tiene la carga de minerales y las necesidades en su composición para darnos los resultados que esperamos. Luego, pues obviamente vamos a ver cuáles son los procesos luego posteriores para poder generar una fermentación y llegar a generar alcohol. Pero como materia prima, vamos a buscar cómo esta cebada va, luego de buscar el grano, la vamos a hidratar para empezar nuestro proceso. Y la vamos a hidratar de manera que en agua caliente este grano, cada uno de estos granos, pueda generar una germinación. Y esta germinación es clave para poder obtener los azúcares o las maltosas que están dentro de esas, digamos, de estos granos. Cuando tengamos y obtengamos esos azúcares que van a ser los útiles para generar la fermentación, debemos utilizar que este grano vaya reduciendo la humedad hasta llegar a un 5%. Cuando obtenemos la cantidad necesaria del grano, perdón un segundo. Cuando obtenemos eso, perdón, es que tenía un ruido por acá. Cuando obtenemos esa harina que vamos a macerar, a romper, ese grano nos va a dar el tamaño perfecto para utilizar un mosto.
Y ese mosto es el que nos va a dar a nosotros la base para luego irnos al proceso de fermentación. La fermentación no es más que llevar un proceso donde vamos a obtener con ese mosto, ese jugo base, vamos a llevarlo a mezclarlo con levadura. Y la levadura nos va a dar la posibilidad de generar alcohol. En este momento, después de que vamos a tener esa base, va a ser una especie de cerveza, va a generar más o menos 9 grados de alcohol. Esa cerveza, sobre todo, nos va a dar la posibilidad de que ese alcohol se vaya a destilar en el primer proceso. En el segundo proceso, es decir, en Escocia por ley debemos destilar 2 veces. En el segundo proceso de destilación es donde lo llevamos a este que llamamos alambiques de espirituosos. Aquí, en este, específicamente lo que buscamos dentro de un tamaño específico es que la reacción química del líquido dentro del alambique nos dé el mejor resultado y el líquido más remunerante posible. Después de esto, vamos a obtener un líquido que llamamos whisky new make, pero asociado a un tiempo en barricas y asociado a una maduración, vamos a tener algo que podremos luego llamar whisky. Ese new make, antes de contarles las diferencias sobre el whisky o whisky, que se pronuncia exactamente igual, ese new make tiene un color completamente transparente. Ese es el whisky, que no se puede, es decir, no lo deberíamos llamar todavía whisky. Tiene un color completamente transparente, es un líquido bien aromático, bien sustancioso en términos de cremosidad y textura, pero sobre todo es el líquido de mejor calidad que luego va a entrar a un proceso de maduración, que fue, de pronto en la imagen lo vieron, unas barricas donde vamos a hacer nuestros procesos. Ahora sí, quiero hacer una diferencia de algo que nos genera normalmente mucha curiosidad, y es la palabra whisky. La palabra whisky nace de una palabra gaélica, ushgebeta. Ushgebeta literalmente traduce agua de vida. Esto es porque antiguamente a esta bebida siempre se le concedieron grandes beneficios y se le atribuían grandes beneficios a la salud. Con el tiempo, la palabra se fue adaptando hasta convertirse en la conocidísima palabra whisky, que es la que ustedes tienen acá. Pero la gran diferencia entre whisky, escrito con la letra Y, o el whisky escrita con la letra E, es básicamente su origen. Al lado izquierdo, les divido la pantalla para que al lado izquierdo puedan concentrarse en el mapa de Estados Unidos. En Estados Unidos, mayoritariamente, los whiskies son hechos con maíz. En esta zona, específicamente, y grandes whiskies son conocidos por salir de la zona de Kentucky, pero hay algunos otros departamentos del país que son elaboradores de estos whiskies. Ellos normalmente escriben o califican a su whisky con la letra E para hacer una diferenciación de su origen. Luego, por otra parte, en Escocia, uno de los países precursores y para la elaboración de esta bebida, pues como su origen de la palabra, como se los expliqué previamente, viene de un origen gaélico, la palabra se escribe sin la letra E. Pero esto también nos denota mucho el espacio o el lugar donde estamos. Entonces, este origen, les voy a poner acá una imagen. Este origen del lado derecho, nos vamos a concentrar el día de hoy en el whisky que podemos llamar single malt. El single malt es un whisky hecho 100% de cebada. La cebada es este grano o este cereal que nos va a producir, en el proceso previo que les mostré, nos va a producir esa entrada de alcohol. Pero para hacer un single malt, una de las leyes y una de sus notas conocidas es single malt es un whisky de Malta, como origen proviene de una sola destilería, pero es 100% hecho de Malta. Y tiene que tener algunas reglas, como las pueden ver aquí, escritas abajo. Es hecho exclusivamente de cebada, como les cuento, destilado en alambiques de cobre de una sola destilería y envejecido mínimo por 3 años
en barriles de roble, que pueden ser de diferentes orígenes: roble americano, roble europeo. Y esto también es muy importante. Los whiskies deben estar embotellados en un mínimo de alcohol, como lo pueden ver, de 40 grados de alcohol. Esto, con una explicación que posteriormente lo van a entender mayoritariamente, pero es por el origen de los aromas y de la capacidad de encapsular estos aromas, y sobre todo se logra por encima de estos 40 grados de alcohol. ¿Bien? Muy bien. Ahora, vamos a pasar a conocer nuestro, este es nuestro predio. Básicamente está sobre ese río que ustedes están viendo. Estamos en una zona que se llama Kragelich o Krageliche. Estamos en una zona que puede determinarse como Speyside, y esto es porque precisamente estamos al lado del río Spey, y ese es el significado de la zona, Speyside, al lado del río Spey. Dentro de esa zona de Speyside, o alrededor de Speyside, pero perteneciendo a Speyside también, existe la famosa zona llamada Highland, o las tierras altas. Es hacia donde nos dirigimos, que es la parte nororiente de Escocia. Y ahí está ese predio y esta magnífica casa que nosotros la llamamos nuestra casa espiritual. Una casa construida en el año 1700. Y desde el año 1700 hemos tenido el dominio del predio, dándonos, y como lo pueden ver también en la presentación, y me gusta recalcarlo mucho, siendo este nuestro primer pilar. Nosotros hablamos de pilares porque son los que nos sostienen en nuestra obsesión, que me van a escuchar probablemente bastante decirlo, de la calidad. Es lo que realmente buscamos como enfoque, la calidad. Y nuestra casa espiritual no es más que el recuerdo de nuestra herencia, el lugar de donde provenimos y la capacidad en el saber hacer que hemos obtenido en el tiempo. Aparte, se los menciono, dentro del mismo predio hemos venido cultivando la cebada, que hace parte de algunas ediciones especiales de Macallan. La hemos cultivado en el patio trasero de la casa, desde el año 1700. Pero no es hasta el año 1824, que lo van a ver en algunas botellas, y me acerco a la cámara para que lo puedan ver. No es hasta el año 1824, que es una fecha muy importante para nosotros, que es nuestra fecha de fundación, cuando legalmente obtenemos el permiso del reinado para hacer destilación. Y sobre todo, venta y comercialización de nuestro líquido. Con esto, paso a lo que llamamos nuestros alambiques curiosamente pequeños. Esta es una imagen hermosa, y sobre todo porque es una imagen dentro de la destilería de Macallan. Esta imagen nos muestra la profundidad de la destilería. Esto es una imagen tomada desde el fondo de la destilería, y hacia el fondo, lo que ustedes pueden ver, la profundidad, alcanzan a ver un espacio en donde existen 36 alambiques de destilación, que son espectaculares. Esta, como les cuento, es nuestra nueva destilería. De hecho, esta referencia que tengo yo acá, que sé que tengo varios asistentes de Barranquilla y de algunas zonas de la costa, pocas unidades quedan, pero es una edición que se hizo específicamente para celebrar la inauguración de nuestra nueva destilería. Esa nueva destilería es la que les estoy mostrando acá. Más adelante van a ver un poco más la destilería por fuera, pero no sin antes invitarlos a que por favor, cuando tengan tiempo y quieran investigar un poco de la destilería, puedan entrar a la página web y ver lo espectacular que es la arquitectura de esta destilería. Ahora, estos alambiques pequeños tienen como una función, y la función sobre todo es que nos limitemos en nuestra cantidad de producción. Pero no solamente la importancia es limitarnos, es decir, no hacer una cantidad inmensa,
porque se afectaría la calidad del líquido, pero también es porque por el tamaño vamos a obtener la mayor cantidad de aromas y sabores posibles en esa ejecución con el cobre. Pero luego de esa destilación, llamamos a algo el corte más preciso. En cada destilación, y cuando se hace cualquier tipo de alcohol, debemos hacer una división, que es una división obligatoria del tipo de alcoholes que se obtienen. No solamente existen alcoholes etílicos, que son los alcoholes que podemos consumir, existen otros tipos de alcoholes. De hecho, existen los alcoholes metílicos o el metanol, o alcoholes que son más asociados a propanoles y alcoholes pesados. Estos alcoholes, que son los posteriores, que llamamos colas, realmente no son dañinos para el consumo humano, pero no obtenemos ningún beneficio de ellos en temas aromáticos. En la primera parte, que se llaman las cabezas, obtenemos los alcoholes metílicos, que es realmente un alcohol peligroso para la ingesta y sobre todo pues para el cuerpo humano, porque no somos capaces de digerirlo. Así que nos queda solamente el corazón, que es básicamente o es el alcohol en el que nos vamos a concentrar. Así que tenemos cabezas, corazones o corazón y colas. Y el corazón, que es donde nos concentramos, en la mayoría de la industria, en ese corazón específicamente, la industria se puede concentrar en gran cantidad de él. Nosotros solamente nos enfocamos en el primer 16% de ese corazón. Y esto es muy importante. Nos dimos cuenta que en ese principal 16% del alcohol etílico es donde más aromas, más capacidad aromática vamos a retener. Y sobre todo, la mayor calidad del alcohol vamos a lograrlo dentro de ese primer porcentaje. Pero todo esto es un proceso que se debe a la destilación, pero este proceso de destilación es un proceso que normalmente no sería nada sin esto que ustedes están viendo acá. Esto nosotros lo llamamos en nuestro cuarto pilar barricas excepcionales de roble. ¿Y por qué lo menciono y por qué quiero que viajen conmigo? Porque les voy a hacer un viaje donde vamos a ir por diferentes zonas del mundo, y esto es que viajamos seleccionando en 2 zonas específicas del mundo, viajamos seleccionando el mejor roble posible para poder elaborar nuestras barricas. Y cuando digo viajemos, es que empezamos desde el norte de España, desde la zona de Galicia, toda esa franja norte de España, desde Galicia hasta el País Vasco. Eventualmente estos bosques tienden a cruzar la frontera. Así que algunos de estos árboles pueden provenir del lado francés. Por lo mismo, los llamamos robles europeos y no los calificamos solamente como por su gran mayoría y su origen del norte de España. Así que los llamamos y los hemos clasificado como robles europeos. Pero luego tenemos aquellos robles que vienen de la parte americana, específicamente de esas zonas que ustedes vieron al principio en la presentación, que se pueden conocer como Kentucky, Missouri, Idaho, que son donde en el nororiente del país, casi en la zona central o centro-nororiente del país, es donde están ubicadas estas franjas de bosques naturales, donde se generan estos increíbles árboles. Lo importante de estos árboles es que tienen una característica. En la parte americana, los árboles deben tener una condición de mínimo entre 60 y 75 años de edad. Esto hace que obtengamos una madera con la madurez necesaria y sobre todo, pues con las condiciones que necesitamos. En contraparte, en el norte, en Escocia, en España, disculpen, en España encontramos esos otros árboles que tienen una condición donde su madurez toma un poco más de tiempo. Robles que tienen que estar entre los 100 y 120 años de edad,
para poder cumplir con esa condición. Luego de eso, de los dos orígenes donde obtenemos esa barrica, hacemos un proceso de secado. La madera se corta y se debe secar al natural. No la ponemos en ningún horno de aire caliente ni nada por el estilo, porque lo que buscamos es proteger todas las condiciones y la calidad de esa madera. Cuando hacemos ese proceso de secado, llevamos a terminar ese proceso de secado en una zona en España, que algunos deben conocer muy bien, y es la zona de Jerez de la Frontera. En el sur de España, en Andalucía, en esa zona específica, en Jerez, obtenemos un proceso muy importante para nosotros. Es el terminado del secado natural de las maderas. Obtenemos con nuestros socios y aliados toneleros un proceso donde vamos a hacer la elaboración de las maderas, de las barricas, donde se van a ensamblar y aparte se va a hacer un proceso de tostado, se van a tostar internamente y luego estas barricas se van a llenar con un vino elaborado en la zona que se llama Jerez oloroso seco. Cuando hacemos el llenado con este Jerez nos va a dar una condición de curar y preparar las barricas para que ese vino entre en las porosidades de la madera y obtenga, desde la profundidad de las porosidades de la madera, obtenga y logre sacar esas condiciones que luego vamos a utilizar para nuestro uso. Ese proceso toma 3 años, es decir, desde el corte de los árboles, el secado, más el proceso de armado, el proceso de curado de las barricas, toma 5 años. Este proceso nos cuesta 10 veces más que comprar una barrica usada, pero lo sabemos y lo hacemos con el sentido de saber que nuestro líquido va a madurar en las mejores barricas posibles, en la mejor calidad posible, simplemente para que ustedes puedan obtener el mejor líquido en su copa. Y es así que podemos llegar a esto, o a este pilar que ustedes pueden ver, esta imagen, donde estamos reflejando el ingreso del new make, del whisky acabado de destilar. Ese whisky, ese líquido, perdón, o ese que llamaríamos una especie de como de alcohol o aguardiente, que al ingresar a la barrica tiene un color completamente neutro. Y con los años, con el paso de los años y el contacto que este líquido ha tenido con las maderas, vamos a lograr obtener un color 100% natural. Esto con todo el sentido y el objetivo de que ustedes reciban, como bien les digo, un líquido 100% hecho de manera natural, es decir, no tengamos ningún tipo de influencia de algún o colorante o caramelo que nos pueda estabilizar el color del líquido. Eso hace, también les quiero mostrar acá en la cámara, que líquidos como este tengan un color cobre, bastante, un dorado bastante intenso, pero sobre todo un color, como les digo, 100% natural. No hay aditivos de colorantes. ¿Y cómo obtenemos eso? Por la mezcla de nuestras barricas y los orígenes y los estilos que tenemos en nuestra destilería. Pero pues nada de eso sería real si no estuviéramos contando que todo lo que estamos haciendo desde el inicio, de nuestro origen, desde nuestra casa espiritual, desde el lugar en donde estamos geográficamente, del origen de nuestra malta, de nuestra cebada, el proceso desde que hacemos la fermentación para obtener con esa cebada un líquido base de la mejor calidad. Luego tenemos unos alambiques únicos y curiosamente pequeños, que nos van a dar un resultado único en un líquido contundente, en un líquido cremoso y con todas las mejores condiciones que podamos obtener de él. Eso para que luego hagamos un corte específicamente del 16% para que ese corazón sea de la mejor calidad posible. Luego usamos las barricas de mejor calidad que podamos encontrar.
De hecho, son barricas que son diseñadas para nosotros y son curadas para que luego pueda recibir la primera gota de ese corazón. Y luego, pues todo esto nos va a dar un resultado de un líquido 100% único, con color natural, que llamamos un destilado o un líquido incomparable. Porque lo que buscamos es que todo esto nos lleve a cumplirles a ustedes una promesa, y es que ese líquido sea único como experiencia en copa. Esto, cuando ustedes lo lleven a cata, y espero que algunos de los asistentes me puedan acompañar, si tienen su Macallan en casa, espero que puedan acompañarme y sentir que estos aromas que provienen desde la materia prima, la fermentación, luego pues desde la destilación y sobre todo de una de las partes más importantes, que es la maduración de nuestro whisky en barricas únicas, lo puedan sentir en copa. Aromas completamente armónicos que se llevan de la mano entre sí, aromas que parten desde el grano mismo, pero pasamos a aromas frutales, aromas acompañados por la madera algo de ahumados, algo de aromas especiados, a frutos secos, y sobre todo pues esos aromas también muy marcados de las barricas, como la vainilla, el caramelo, el chocolate y demás aromas que podemos obtener. Y esa experiencia, cuando la tenemos en copa, va a ser única. Así que me queda solamente por mostrarles nuestra destilería y nuestra gente, dónde estamos ubicados y quiénes son parte de nuestro equipo, que son los que realmente hacen esto posible, que nuestro líquido sea único e incomparable. Y ellos son quienes se esfuerzan a diario para que en este espectáculo de destilería puedan madurar los mejores whiskies y que sobre todo luego puedan viajar a su copa. Así que les deseo una gran noche. No sé si quieran abrir el panel para las preguntas, pero brindo con ustedes. Gracias por acompañarme, y así que estoy dispuesto a contestar todas las preguntas posibles. Salud.